Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este es el canal de Manuel Maestre, que soy yo. Iniciamos así una nueva sección en el canal en la que tenemos unas conversaciones o entrevistas prepodcásticas, en el sentido de que quizá algún día tenga un lugar en el que hacer un podcast bien profesional, bien establecido. Cada vídeo de esta sección van a ser en sitios diferentes, con gente de diferentes perfiles. Y vamos a empezar con unas presentaciones, unas preguntas generales y luego temas en los que la persona sí que está preparada para hablar. Así que en este caso tenemos a Diego, que es compañero mío de la residencia, está en el segundo año estudiando un doble grado de Física y Matemáticas, y añade lo que quieras a la presentación. También tengo que decir, antes de nada, que en este canal esto está operando como una especie de ostra, que al final estamos en un aprendizaje. Normalmente no estamos aquí yendo de que tenemos la verdad suprema, ¿vale? Pero sí que tenemos una conversación interesante en la que buscamos un aprendizaje y demás. Así que... Sí, pues lo dicho, pues yo soy Diego y soy, por así decirlo, un aficionado del conocimiento y de las matemáticas, y pues me pareció un tema interesante para hablar aquí con Manuel, para sacar un poco unas ideas básicas de lo que es la parte más fundacional, más filosófica, más axiomática, que creo que quizás no se suele presentar a la gente fuera del contexto de la universidad, y pues para ver qué surge, así pasárselo bien un rato a hablar. Exactamente. También, bueno, como va a ser la primera, voy a anunciar, yo soy ante todo un estudiante de primer año de filosofía en su tercera semana, o sea... No el inicio del viaje. Estoy en el comienzo, no soy aquí un pro de nada, no vengo a hablar con una autoridad tremenda de nada. No, bueno, ni yo tampoco. Entonces, sobre todo en una conversación con alguien como Diego, que a pesar de estar en su segundo año sabe muchísimo, yo voy a estar más como un alumno totalmente, escuchando y haciendo preguntas, teniendo más seguramente que respuestas. Así que ya iniciada la presentación, vamos a hacer unas preguntas generales que haré a todo el mundo sobre música, libros, cine, algo que te esté llamando la atención especialmente en este momento, algo que históricamente te haya marcado quizá, de lo que tú quieras hablar o te apetezca. No hace falta que me hagas un top estricto. Al final esto es más subjetivo de cada persona. Adelante. Algo que... alguna, igual que yo que sé, te parezca que aporte a los temas de los que vamos a hablar, o... Pregunta lo que quieras. Algo así. Entonces, por ejemplo, música, ¿escuchas frecuentemente? ¿Estás escuchando algo ahora? Cada vez menos, la verdad. Antiguamente escuchaba mucho rock. Siempre me gustó así la música sobre los 80, 90, con más marcha y tal. Luego dejé de escuchar tanto. Ahora más, si escucho, suelo escuchar o música clásica o más... Me gusta mucho la música folclórica. Y sobre todo, suena muy raro, pero es que así es, me gusta la música política. ¿Política? Me gusta la música con mensajes políticos. ¿Con mensajes políticos? La música que igual tiene que ver con guerras, con conflictos, con revoluciones, porque es música histórica, por así decirlo, porque tiene como una especie de alma. Claro. La gente quiere mostrar como... Hablan sobre cosas de las que están muy convencidos, entonces tiene mucha chicha, es muy potente. ¿Y quieres dar alguna recomendación concreta o una canción concreta que te esté gustando, un álbum? Recomendación, pues no sabría decirte la verdad. O citar un ejemplo de alguna de ese estilo. De ese estilo, a ver, canciones folclóricas hay muchas muy famosas de todos los tipos, empezando por la varsoviana, acabando por yo que sé, cualquier canción folclórica alemana que cojas de principios de siglo. Es música que en general, no sé, me gusta, pero yo no soy una persona muy musical, ¿eh? Vale. Si quieres libros, por ejemplo, alguno que te haya marcado especialmente, que haya sido para ti un cambio de paradigma, algo que te volara así la cabeza, que dijeses, wow, esto me ha cambiado para siempre. Leo poca novela, últimamente. Leo más, bueno, quitando los libros académicos, que es obviamente lo que más leo, pero de libros normales suelo leer libros de ensayo. Me gusta la opinión de la gente informada, de la gente que yo
tengo como más inteligente que yo, me gusta leer lo que escriben. Uno de los que más me gustó últimamente hay un pensador, filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, sí. El libro Capitalismo y pulsión de muerte, ese me gustó. Vale, pues buena referencia ahí para quien quiera leerla. Películas, por ejemplo. Películas, lo típico realmente. ¿Ves lo más mainstream o...? Veo las clásicas. Me gustan las películas estilo Pulp Fiction. Vale. Todo el género, bueno, de Tarantino realmente, quitando Pulp Fiction y Reservoir Dogs, no me gusta ninguna. O sea, sí que me gustan, pero las únicas que concibo como buenas son esas dos. Películas relacionadas, por ejemplo, con el ámbito científico, o si tienes alguna opinión de ellas, yo que sé, mítica de Interestelar o algo de esto. Sí, a ver, están bien, pero verás, siempre fui un poco reacio a las películas así más divulgativas. Porque claro, al fin y al cabo estás viendo una película. El objetivo es entretener, ¿no? Sí. Entonces, por así decirlo, que se subordina todo al entretenimiento y a lo que es el guión. O sea, sí que sé que hay muchas que están bien adaptadas, que tienen buenas referencias históricas, que cuentan historias, como por ejemplo El hombre que conoció al infinito, habla de Ramanujan, un matemático muy famoso, muy importante. Por el nombre indio. Sí, era hindú. Luego sé que hay una película de John Nash, que es también un matemático muy brillante, caso famoso porque El de que es esquizofrénico. Sí, cogió esquizofrenia y al final se curó. Está interpretada por Russell Crowe. Correcto, sí. Pero no sé, no me llama mucho. Yo, a ver, para ciencia ya pues me pongo a estudiar, ¿sabes? En las películas busco otra cosa, en las películas busco cultura, busco más... Un poco también las películas así más de culto me gustan porque están más en el mundo de las humanidades, de la gente entendida, de que tienen temas sociales que interpretar, etc. No soy un cinéfilo, tampoco veo mucho cine por mi parte, pero si me encuentro con alguien que es muy cinéfilo, me recomienda películas, me habla de, oye, este guión es de este tipo, los temas son estos y tal, pues me gusta cómo lo analizan y pues entonces me miro la película. Pues dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema. También hay algo que se nos quedó por decir, que es que para esta entrevista estamos tomando unos cócteles, probablemente acaben con unos whiskies o unos bourbon. Igual acaba mal. Sí, igual acaba mal. Igual de repente se nos lengua la traba. Y dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema. Surgió a raíz de que estábamos hablando alguna vez de la geometría euclídea. Ciertamente es que se decía que, bueno, está el rumor este de que en la Academia de Platón ponía que no entre aquí nadie que no sepa geometría. Por lo que me han explicado a mí en la universidad, de eso no hay muchas pruebas, no hay mucha consistencia, ni siquiera es demasiado lógico para al final lo que ejercían, aunque sí que hay opiniones diversas acerca de esto y demás. Entonces le pregunté acerca de la geometría euclídea a este señor. Entonces vamos a tratar el siguiente tema, aritmética de la geometría euclídea y no euclídea. A mí me voló la cabeza cuando me explicó que al quitar, ¿cómo era? El quinto postulado. El quinto postulado aparecía otro tipo de geometría que se utiliza más actualmente y demás, ¿no? Bueno, no que se utiliza más, pero que también es viable, claro. Que también aplica. Claro, al fin y al cabo la geometría en el mundo antiguo era una ciencia con mucho prestigio. Claro. Las matemáticas eran casi la geometría. Si tú no podías ser buen matemático si no sabías geometría. ¿Y por qué era esto? Porque Euclides con la geometría hizo un trabajo muy adelantado a su época, porque lo que hizo fue dar una base axiomática a la teoría, que es lo que se hace en la matemática de hoy en día. O sea, al fin y al cabo hoy en día entendemos las matemáticas como yo me invento unas cosas, postulo unos axiomas y digo, ¿son ciertos? Pues sí. ¿Por qué? Porque sí. Y entonces con las reglas de la lógica, de esas cosas que yo postulo ciertas, pues derivo otras. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que yo hago es modelar la realidad. Yo asumo cosas que me parecen obvias, que son ciertas en la realidad, y a partir de ahí deduzco otras. Claro, esto no te dice nada sobre la realidad solo en medida de que los axiomas se cumplan o no en la realidad. Eso las matemáticas ni lo garantizan ni lo estudian. Las matemáticas son un modelo completamente idealizado
primeros principios y cosas que se derivan de ellos. Entonces, al fin y al cabo, es el único campo del saber donde existe la verdad absoluta. Porque la verdad en matemáticas simplemente significa que se derive de los axiomas. Eso es lo que significa ser verdad. ¿Y qué pasa con la geometría? Que se sentó Euclides en el famoso libro Elementos y dijo: yo voy a postular lo que son los primeros principios de la geometría y a partir de esto voy a sacarlo todo en el resto del libro. Y puso 5 postulados, ¿no? Puso que un punto es entre 2 puntos pasa una recta, vale bien, que si yo uno 2 puntos y tengo un segmento se puede extender a una recta, vale, un par de cosas sobre triángulos y tal, cosas muy simples que dirías tú, muy obvio, pero tenía un quinto que era bastante más complicado. La forma original decía algo así como si tienes una recta y 2 rectas que cortan a esta, si las rectas no forman ángulos rectos, entonces se cruzan en algún punto y la suma de los ángulos interiores es menor que 180. Parecía así como que excesivamente complicado, ¿no? Que dices, vale, te hacen el dibujo y se ve que es cierto, pero no sé, parece muy complicado para ser un axioma, que es como una cosa básica que tú asumes cierta sin necesidad de demostración. Entonces, el gran debate por ser demasiado obvia, ¿no? Sí, por ser demasiado obvia. Pues bueno, en aquel entonces, por ser demasiado obvia. Hoy en día, hemos madurado un poco más filosóficamente, la asumo cierta porque me da la gana. O porque literalmente me interesa ver cuál es la conclusión de asumir esta cosa. Claro, al final, a día de hoy, en cuanto a la axiomática o en cuanto sospecho que incluso en la filosofía, asumimos unas bases, ¿no? Asumimos que si esto es así, sí, y solo si esto es así, entonces la consecuencia, ¿no? Pero la gracia de las matemáticas es precisamente cuando se dan cuenta, de esto llegaremos más tarde en el siglo XX, de que realmente los axiomas de las matemáticas no tienen por qué ser únicos. Yo puedo poner axiomas distintos, me da una matemática distinta. Entonces, claro, te lleva a decir, ¿por qué postulamos los que postulamos? Pues porque el resultado es lo más útil posible. O porque igual, no sé, son los más útiles para cosas de la vida real, como física o como estadística. Entonces, si por ejemplo una especie alienígena, imaginemos que aparece una especie alienígena, nos comunicamos, etc. Tuviesen sus matemáticas, aunque utilizasen símbolos diferentes, fórmulas diferentes, no estarían aludiendo a las mismas ideas. Depende. Quizás ellos desarrollaron una axiomática distinta. O sea, lo que es claro es que las matemáticas son absolutas en el sentido de que yo a la posible especie alienígena que dices, le enseño nuestros axiomas, les enseño la lógica de primer orden y les enseño lo que se deriva de ahí. Y ellos me acaban diciendo, bueno, pues vale, de esto se deriva esto otro. Ya está, no tienen que creerse que es verdad ni nada, porque la gracia de un axioma es que es aquello de lo cual no hace falta preguntarse su validez. Es válido por su posición, no por nada. Entonces, claro, en geometría euclidia, por ejemplo, el problema era el quinto postulado, que era más complicado. La gente decía, bueno, pero eso no tengo por qué creérmelo, ¿no? Es demasiado difícil, parece que necesita demostración. Sí. Entonces ellos lo que intentaron demostrar, sin éxito, es que ese quinto axioma se podía demostrar a partir de los otros 4. ¿Qué era completamente el quinto axioma? El postulado de Euclides es el que he dicho antes que era complicado, pero trabajaron mucho para reducirlo a una forma más simple, y la forma más simple que te puedo decir es que el quinto postulado de Euclides dice que si tú tienes una recta y un punto que no está en la recta, entonces pasa una única recta por ese punto paralela a la primera. Claro, y es ahí donde que me has explicado tú que efectivamente si tú quitas ese postulado, que al final es como muy elegido a dedo, hablando mal y pronto, te sale otro modelo de geometría. Sí, ¿no? A ver, ellos al final lo que intentaron demostrar es que el quinto venía de los otros 4 y jamás pudieron, porque como resulta ser, en efecto, el quinto no viene de los otros 4, es una cosa extra que tienes que postular. Entonces hicieron muchas investigaciones y dijeron, no, es que si no estuviera el quinto, si el quinto fuera falso,
O sea, si es falso que por una regla, porque claro, las cosas son o ciertas o falsas, ¿no? Claro, sí. Claro, si yo tengo una recta y un punto y por ese punto pasa solo una recta, entonces si es falso lo que puede pasar es que o bien no pase ninguna paralela por el punto o bien pasen infinitas. Y entonces unos señores del siglo XVIII empezaron a pensar y dijeron, sobre todo del XVII también, ya, pero es que esto nos lleva a que las paralelas se cruzan, no sé qué, y dijeron, lleva contradicciones, no tiene sentido. Entonces, claro, el quinto tiene que ser cierto. Lo que pasa es que más tarde la gente que volvió a reflexionar dice, bueno, a ver, no tiene sentido, pero porque tú ya estás asumiendo que el quinto tiene que ser cierto y que la geometría que te tiene que salir tiene que ser la de Euclides. Pero llegó Gauss, llegaron otros y dijeron, ¿qué pasa si yo ese postulado lo quito? ¿Qué pasa si yo postulo que si yo tengo una recta y un punto, que cualquier recta que pase por el punto de arriba se va a cortar con la de abajo? Es decir, que no hay paralelas. ¿O qué pasa si yo supongo que hay infinitas paralelas? Y se dieron cuenta de que desarrollando esa teoría obtenían cosas que no eran sin sentidos. Imagínate en una esfera, la Tierra. Esto, claro, es un ejemplo con mucha aplicación porque la Tierra es una esfera. No es un plano euclidio sin curvatura, sino que es una esfera también de 2 dimensiones, pero que está curvada. Claro, al final esto me lo explicaste con una imagen que encontraste sí, en muy Google. famosa. Sí, en la que al final, por ejemplo, en la geometría euclidia tendrías tú el triángulo ahí perfecto en 2D, sin curvatura, y en la que ya no era la euclidia, ¿cómo se llama? Está la esférica y está la hiperbólica. En la esférica, por ejemplo, sería como en una esfera tridimensional, sí. Tú pones el triángulo y claro, el triángulo... Te queda bombado. Y de hecho puede tener 3 ángulos rectos un triángulo. Imagínate si tú tienes la Tierra, si empiezas en el polo norte y bajas, y luego giras 90 grados, acabas en el mismo sitio. Entonces, claro, realmente hay triángulos equiláteros con 3 ángulos rectos, que suman, claro, 3 por 90, 270, no son 180. Claro. Pero es que tú piensas en la Tierra, ¿cómo son las líneas rectas en la esfera? La línea recta en la esfera da la vuelta y vuelve a donde llegabas. Las líneas rectas son curvas. Sí, pero porque no son curvas por sí, pero no, porque fíjate, son rectas dentro de su espacio. O sea, tú las ves curvas porque lo estás observando desde 3D. Pero la Tierra, la superficie es un espacio 2D. Y la línea dentro de ese espacio es recta. A ti te parece curva porque lo que es el espacio en sí mismo es curva. La Tierra es curva, no la línea, sino la Tierra. Entonces, claro, las líneas rectas se curvan como el espacio. No es un espacio euclídeo. Claro, pero a mí esto se me están iluminando un poco las neuronas al conectar ideas. Y es que pienso, por ejemplo, en la concepción de los pitagóricos de el uno como la esfera como lo perfecto, porque está perfectamente distribuido, no tiene como un punto más flaco que el otro. Vale, bien. Pero... entonces estoy pensando mientras que en la geometría euclidia, por ejemplo, la línea recta llegaría a ser infinita, sí. En la geometría esférica, al volver a conectar, acaba siendo finita, pero acaba siendo una esfera, curiosamente. Bueno, finita ¿en qué sentido? Porque realmente la línea tú das la vuelta todas las veces que quieras. Bueno, claro. Eso, lo que inicia es un bucle que precisamente es infinito, ¿no? A ver, bueno, ten en cuenta que en matemáticas hablar de distancia requiere exigir más a los espacios geométricos que lo que exige, por ejemplo, Euclides. Tú en la geometría euclidia, a no ser que tú empieces a definir lo que es una longitud y una distancia, no tienes tamaños de triángulos, por ejemplo. Lo que tienes son proporciones y tienes formas geométricas. Precisamente la geometría euclidia que se hacía antiguamente en la época de Descartes y de estos, no era como la de hoy en día que hacemos en el colegio, que tú le pones números a las cosas y tal, sino que ellos demostraban cosas de los triángulos y de los polígonos solo con sus propiedades. No efectuaban cálculos, ni tenían sistemas de coordenadas, ni nada de eso. Eso lo inventó Descartes posteriormente, se llama geometría analítica.
En la geometría euclidia tú solo lo único que te interesa son las propiedades de los ángulos, de las rectas, de los polígonos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú piensas en cómo son las rectas en la circunferencia, que claro, o sea, tú imaginas... Por esto, por ejemplo, el terraplanismo es convincente al nivel ingenuo, porque a ti la Tierra te parece plana. No es una esfera de suficiente poca curvatura como para que parecerte la percibas ante la obviedad, ¿no? Claro, te parece plana porque en sí, cuando tú haces una línea recta, eso es una línea plana en la superficie de la esfera. Pero si tú tienes en cuenta el espacio tridimensional, que ya es euclidio, entonces la línea se curva. ¿Por qué? Porque el espacio donde vivías tú no era plano, era curvo. Solo el propio espacio en el que vives tú tiene geometría. Solo que es tan grande que no lo percibes fácilmente. Sí, bueno, por así decirlo. O sea... Sí, o sea... Por ejemplo, cuando ves el horizonte en el mar y ves, yo qué sé, unas... Pero aunque lo percibieras, seguiría siendo recto. Si tú tiras en línea recta aquí y no paras de tirar en línea recta desde aquí hasta el infinito, vuelves aquí donde estabas. Porque así funcionan las rectas, porque el espacio está curvado. O sea, por así decirlo, no, pero sí. Imagínate que esto es un plano. Y tú de normal cogerías y harías así en línea recta. Lo que pasa es que como el espacio está curvo, lo que haces es así y vuelves. Entonces imagínate en una esfera que yo tengo una línea. Imagínate que tengo otra. Si es recta y pasa por el centro, va a cortar a la primera, sí o sí. Todas las rectas se cortan. Entonces no se cumple el quinto postulado de Euclides. No hay rectas paralelas porque todas las rectas se cortan. ¿Y eso cómo es? Porque imagínate que tú tienes el círculo, sí, la esfera, y tienes una recta que la rodea. Por cualquier otro punto, si tú sigues recto, va a girar por el centro y va a cortar a la primera. Claro, sí. Geométricamente tú lo ves, si lo dibujas lo ves. Sí, te refieres a que al final tú, por ejemplo, haces un círculo, ¿no? Sí. Bueno, la línea en la esfera. Bueno, ya sé que esto está muy mal, pero... Da igual. Tú haces otro por aquí y vuelve a atravesar, es algo así. Por así decirlo, o sea, imagínate, esto es una esfera, ¿no? Esto es una esfera. Sí. Pues imagínate que yo voy de aquí en línea recta, que hago así y giro por atrás. Imagínate que yo ahora voy aquí en línea recta, entonces yo voy así y giro por atrás. ¿Ves cómo se han cortado aquí? Claro. Porque siempre son respecto al centro, entonces las líneas rectas son como coger el anillo este y ir rotándolo. Claro, siempre van a cruzar. Siempre vas a pasar, claro. Intenta dibujar tú dos rectas aquí que no se crucen, que tengan el mismo radio. Que tengan el mismo radio, ya. No puedes. No puedes. Entonces, claro, la geometría euclidia no... Ubicarlo. El círculo feo es el mío y el más curradín es el Bueno, mío. curradín. Bueno, hablando aquí. Al fin y al cabo, claro, no se puede. Entonces esto no cumple el postulado quinto de Euclides. Claro. Pero es curioso porque, fíjate, hemos sustituido el postulado quinto por otro. Y este otro no es incongruente, o sea, no te da una geometría completamente inútil. Te da la geometría de una esfera. Claro. Lo cual es flipante, claro. Y luego el otro te da una geometría hiperbólica que es mucho más difícil de visualizar. Lo que pasaría aquí es, imagínate, esto es el quinto postulado. Ahora lo enseñamos. Tú tienes una recta. ¿Sí? Tú tienes un punto. Si esta recta tiene que pasar por este punto, están en perpendicular, estos son dos ángulos rectos. La distancia siempre es constante, ¿ves? Distancia y distancia, siempre es constante. Ahora, imagínate que yo cojo la recta esta y que yo cojo un punto. En la geometría curva, lo que pasa es que esta recta en realidad se curva hacia aquí, así. Y cuando pasa por aquí, se curva también. Entonces, fíjate que la distancia entre las dos se va haciendo más pequeña. Es variable. Claro. Sí. Y en la hiperbólica tienes esto, mira, si tú lo que tienes son líneas que se van alejando. Pero todas son perpendiculares. Si haces una recta de una a otra desde el punto, todas son perpendiculares. Si lo Pero puedes, ya que has hecho el dibujo, es un poco feo. si lo puedes explicar a cámara, o sea... Sí, o sea,
realmente tú lo que tienes es que en una geometría euclídea tú tienes una recta y arriba tienes otra recta que pasa por el punto. Entonces la distancia entre las dos, por el quinto postulado de Euclides, siempre es el mismo. Pero cuando tú tienes una geometría de las otras dos, lo que va a acabar pasando es que las líneas o se van a curvar hacia adentro y entonces la distancia va a ser cada vez menor y se cortan, o las líneas se van a curvar hacia afuera, la distancia va a ser cada vez mayor y entonces nunca se van a cortar. Claro. Entonces aquí hay infinitas paralelas porque cualquiera dos rectas nunca se cortan, y aquí no hay ninguna porque cualquiera dos rectas siempre se cortan. Que es la negación del postulado quinto de Euclides de que hay una única paralela. Vale, y ahí pasamos de la geometría euclídea a la esférica. A la esférica o a la hiperbólica, que son las dos principales de geometrías no euclídeas. Y después, la otra que me habías contado, ¿cómo se llama? ¿Cuál otra? Hay una tercera que... pues es la hiperbólica. La hiperbólica, la esférica y la hiperbólica. Existen, pero son más complicadas. Tiene que ver con cosas de Riemann y de análisis y de manifoldos, etcétera. Superficies diferenciables que se llaman geometrías elípticas. Es que eso es una locura porque cuando me lo explicaste, me mostraste la imagen esta Sí. también y me decías, claro, si eso se cumpliese así en la Tierra o algo así, tú al mirar al cielo estarías viendo lo de detrás o algo así. Sí, hay una persona, esto es muy curioso, Que no esto me vuela acuerdo la cómo se cabeza llama en el canal de YouTube, pero hay una persona que programó un juego con geometría hiperbólica. Joder. Hiperbolia se llama. Hiperbolia. Creo el juego, sí. Hiperbolia. Y entonces tú ves arriba y ves lo que hay detrás tuya. Lo explicaba en el vídeo bien. Es muy flipante, la verdad. O sea, pero que esto no es moco de pavo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto a finales del siglo XIX desata un poco una revolución en las matemáticas, porque dicen, bueno, pero vale, en geometría nosotros hemos tenido un método axiomático de poner axiomas, ver lo que surge, si los cambio, ver qué pasa. ¿Por qué no axiomatizamos todas las matemáticas? Porque ya estaban llegando a puntos en los que la gente no se ponía de acuerdo en qué era cierto y en qué no. Y había cosas en las que no estaban claro cuáles eran las bases. Por ejemplo, hasta el siglo XX no había definición formal y matemática de número natural. ¿Qué era un número natural? Te daban explicaciones filosóficas, naturalistas, que suenan como algo que sacarías de Aristóteles o de Platón. No te daban definiciones rigurosas, científicas, matemáticas. Claro. Sino que ellos a veces te lo relacionaban con conceptos como el vacío, el todo, el nada, el infinito, Dios. No había definición. Ellos decían que había mucho platonista que decía que los números naturales eran ideas del mundo de las ideas platónico, que, bueno, explicaciones muy extrañas. Entonces llega un punto en el que, sobre todo después de este revuelo de que ya se aceptara que en geometría se podían variar los axiomas, de decir, ¿qué axiomas tiene la matemática corriente que tenemos? Sí. Y ahí, sin duda, la persona principal a la que apuntar es Georg Cantor. Georg Cantor creó la teoría de conjuntos, desarrolló por primera vez la teoría de conjuntos, que hoy en día es la base axiomática de las matemáticas. Entonces, Cantor hizo esta teoría de que, porque él estaba investigando sobre otras cosas y se le vino a la mente que para formalizarlo todo era mejor hablar de estas cosas, de conjuntos y etcétera. Al final, no sé a quién le oí esto, pero igual fue hablando contigo también. No sé, tú dispara. Pero todo se podía reducir a unos pocos conjuntos, ¿no? No, o sea, ¿Cómo es? hoy en día en la axiomática de hoy de las matemáticas, si tú quieres, no es muy normal hacerlo, porque, bueno, primero, a no ser que como matemático seas más interesado en la lógica, tanto formalismo es innecesario. Realmente no nos ponemos a pensar siempre sobre cada cosa que hacemos, cuál es la base axiomática, demostrar su existencia, etcétera, por axiomas no es muy interesante. Pero si tú quieres, si quieres ir al formalismo, en la matemática de hoy en día, tal y como está formulada, que es con los axiomas ZFC, si tú quieres, puedes ver absolutamente todo en matemáticas como un conjunto. Vale, ¿cuál es la definición de conjunto en las Esa era la matemáticas? cosa.
Cantor, la primera definición que dio es la que daría la palabra natural. Un conjunto es una colección de elementos. Y los elementos pueden ser cualquier cosa. Yo puedo llamarlos como quiera, A, B, C, los números pueden ser funciones, pueden ser formas geométricas, elementos de un conjunto, da igual. Esto para él estaba bien justificado porque él venía con la idea de Platón de que para toda idea, para todo número o colección de ideas, la idea que es el conjunto de todas es otra idea existente en el mundo de las ideas. Sí. Claro, ¿qué pasa? Luego hablaremos un poco más sobre de que esta concepción, por así decirlo, ingenua de que cualquier colección de elementos es un conjunto, lleva paradojas. Por lo de que un conjunto no puede albergarse a sí mismo y todo esto, eso ¿no? lo veremos luego, sí, es por eso. Pero entonces Cantor empezó a decir, bueno, tal, pues los conjuntos. Pues por ejemplo tengo el conjunto y los conjuntos, claro, dice él, pueden ser infinitos, ¿no? Porque yo puedo tener el conjunto de los números 1, 2, 3, y es un conjunto con 3 elementos, ¿no? Pero puedo tener el conjunto de los números naturales. Y a eso algunos matemáticos le objetaban, porque pueden decir, no, hay los números naturales, y hay cualquier colección finita de los números naturales, pero los números naturales todos, eso no existe, le dirían, porque es infinito. Claro. Claro, pero él decía, no, porque yo puedo definirlo matemáticamente. Es un conjunto y yo te puedo decir exactamente cuáles son sus elementos. X es un elemento del conjunto de los naturales si es un número natural, y si no, no lo es. Y queda perfectamente definido. Claro, esto lo objeteaban, pero ¿cómo puedes tener un conjunto infinito? No sé qué. Perdón, pero es que me hace gracia porque han pasado unas chicas hablando de un conjunto, pero creo que se referían a algo de moda. Y, claro, entonces Cantor empezó a pensar sobre conjuntos infinitos. Me dicen, bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el conjunto de los naturales contiene al conjunto de los pares. De los pares. Los números pares. Los números pares están dentro de los números naturales. ¿Y los impares? También. Claro, yo tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito, pues el 2, 4, 6, etcétera, está dentro. Y el 1, 3, 5, etcétera, está dentro. Dicen, ya, pero es curioso porque los naturales son un conjunto infinito y dentro de ellos contienen otros conjuntos infinitos. Los pares también es un conjunto infinito. Los impares también son un conjunto infinito. Entonces, un conjunto infinito contiene otros conjuntos infinitos. Esto es lo que deriva en lo de que unos infinitos son más grandes que Claro, otros. porque Cantor se preguntó entonces, ¿cuál hay más pares que enteros? ¿O hay menos pares? ¿O cómo va esto? ¿Cómo van los infinitos? Entonces, claro, Cantor lo que hizo fue con los conjuntos formalizar la idea de contar. Y dices, bueno, ¿esto cómo va? Pues tú piénsalo, ¿qué hacemos cuando contamos? Cuando contamos, pues mira, ¿por qué puedo decir que aquí hay 2 copas? Porque yo cojo el conjunto 1,2, el conjunto de los números naturales 1 y 2, y digo, al 1 le asigno esta copa, al 2 le asigno esta copa. A ningún número le he asignado más de una copa. Ninguna copa proviene de la asignación de más de un número. Entonces están asignados 1 a 1. A cada número una copa, sin repetir, y no me he dejado ninguna copa por asignar. Pero sería como ponerle, por ejemplo, vamos a enseñar las copas. A, B, A igual a 1, B igual a 1, entonces 2 o algo así. No. Imagínate, mejor sin los números. Tengamos las copas, ¿no? Sí. Y ahora tenemos de que hay cosas 2. Mira, estas gominolas. Hay 2. Bueno, no se ven, pero hay una y hay otra. Cojo otra de otro color. ¿Cómo sé que hay el mismo número de gominolas que de copas? A esta copa, esta gominola. Y a esta copa, esta otra gominola. A cada gominola, una copa. Ninguna copa se ha quedado sin gominola y ninguna copa tiene más de una gominola. Vale. Entonces hay las mismas gominolas que copas. Sí. Esto en matemáticas tiene un nombre muy especial, se llama biyección. Biyección. ¿Esto qué es? ¿Te acuerdas en el colegio las funciones de números, f de x? Por encima. Sí. Pues las funciones no tienen por qué ser de números. Las funciones son una cosa que
de dos conjuntos. ¿Ves por qué tan importante lo de la teoría de conjuntos? Lo formaliza todo. Ahora puedo hablar de funciones, porque de dos colecciones de elementos es una asignación de que elementos del primero los relaciona con el segundo. Y además ningún elemento del primero está relacionado con más de uno del segundo. Por ejemplo, a una gominola no le he dado dos copas. Pues estas funciones pueden tener propiedades importantes, por ejemplo... Y ahí has dicho una cosa que puede pasar muy sutil para el que no conozca, pero claro, la relación es un concepto muy importante también en la propia lógica formal. Sí. Porque la palabra puede pasar muy a la ligera, pero esto es muy importante al hablar de las relaciones efectivamente. Sí, a ver, en su época fue complicado, porque luego hoy en día hay una forma más axiomática de definir una función, y una función es un conjunto también. Es un conjunto de pares. A, B, imagínate, yo tengo un conjunto f, que es la función, y si A, B está en f, entonces eso es que f de A es b. Es una formalización que hay, pero en aquel entonces, hoy en día, con teoría de conjuntos, el concepto de relación, cogiendo el concepto de relación de lógica de primer orden, se pueden definir relaciones en matemáticas. Y así se definen funciones, etcétera. Esto no hace falta entrar porque es más... no interesa si no eres matemático realmente. Si eres matemático tampoco interesa tanto, a no ser que quieras saber de lógica y de los fundamentos y tal. Pero en sí, o sea, eso es lo que es contar. Un conjunto es una función de uno a otro. Claro, las funciones, yo puedo tener que a las dos gominolas les doy la misma copa, ¿Sí? por ejemplo. A veces no quiero eso, a veces yo quiero que si f de x es igual a f de y, pues que x sea igual a y, necesariamente. ¿No? Y eso se llama inyectividad. Y a veces también quiero que ninguna copa se quede sin gominola, ¿no? O sea, que para todo elemento del espacio de llegada de la función, que haya un elemento del espacio de partida que está asignado con él. Eso se llama suprayectividad. Cuando cumplen las dos, se llama biyectividad. Entonces, ¿cuándo dos conjuntos tienen los mismos elementos? Cuando hay una biyección, una función biyectiva entre ambos. Esa es la idea. Entonces, claro, por ejemplo, con las copas y las gominolas había una biyección. Una función que a cada gominola le asigna una copa, que no repiten y que ninguna copa se queda sin gominola, y que si... que f de x igual a f de y implica que x igual a y. Una biyección. Entonces Cantor dice, bueno, vale, entonces por ejemplo cuando yo digo que hay tres bolígrafos es porque yo cojo el conjunto 1, 2, 3 y hay una biyección entre ese conjunto y los bolígrafos. Y por eso hay tres. Y dicen, bueno, vale, pero ¿y si esto lo extiendo a infinito? Porque claro, yo puedo tener funciones entre conjuntos infinitos. Has visto, por ejemplo, en el instituto, en matemáticas tienes funciones entre los reales y los reales. Funciones que coges un... Bueno, pero tú coges un número real, por ejemplo, f de x es x menos 2. A cada número real le asignas el número menos 2. Esa función va de... A cada número real le da otro número real. Los números reales son un conjunto infinito. Claro. Yo tengo infinitas asignaciones. Entonces dice Cantor, bueno, pues mi idea de que dos conjuntos tienen el mismo tamaño, si hay una función biyectiva entre ellos, lo puedo aplicar a los números, a los conjuntos infinitos. Entonces dijo, bueno, vamos a ver si hay una función biyectiva entre los pares y los enteros. Porque entonces tienen el mismo número de elementos y hay tantos pares como enteros. Y dice, bueno, pues mira, fácil. Al 1 le asigno al 2. Al 2 le asigno el 4. Al 6, o sea, al 3 le asigno el 6. Al n le asigno el 2 por n. Y así con todos. No hay ningún número par que se quede sin asignar. Porque para cualquier número par que es de la forma 2n, pues el n, f de n, es 2n. Y obviamente, si 2 por un número es igual a 2 por otro número, es que los dos números eran iguales. Entonces esto es una biyección. Entonces hay tantos pares como naturales. Claro. Y dicen, bueno, ¿y si considero los números negativos? ¿Qué hay más? ¿Números naturales
bueno, es controvertido si el 0 es natural o no, pero vamos a decir, porque a mí me gusta, del 0 al infinito, los naturales, 0, 1, 2, 3, 4, ¿hay menos de esos que contando los negativos también? ¿Los negativos cuentas desde el 0 también o cuentas desde el menos 1? Es el 0, 1, 2, 3 hasta infinito y luego el 0, menos 1, menos 2, menos 3... ¿El 0 es ambas cosas? Sí, no, o sea, yo digo el conjunto de naturales y el conjunto de enteros, que es positivos y negativos. Claro. Con el 0. ¿De cuál hay más? Y tú dices, bueno, a ver, serán iguales si yo a cada entero le puedo asignar un natural. O viceversa, si yo tengo una función de los naturales a los enteros, biyectiva. Entonces tú dices, mira, pues el 0 al 0. Y luego voy a hacer como una especie de zigzag. El 1 al 1. El 2 al menos 1. El 3 al 2. El 4 al menos 2. El 5 al 3. El 6 al menos 3. ¿Ves lo que estoy haciendo? Sí. Los impares los estoy llevando a los positivos y los pares los estoy llevando a los negativos. El 2 al menos 1, el 4 al menos 2, el 6 al menos 3 y el 1 al 1, el 3 al 2, el 5 al 3, al menos. Entonces fíjate que... Claro, me preguntas entonces si hay más de cuáles hay más, ¿no? Claro, pero sería infinito también, ¿no? Sí, los dos son infinitos. Pero fíjate, hay los mismos, porque... Claro, me estás preguntando qué infinito es más grande que el otro. O si son iguales. O si son iguales. Claro, pero tú date cuenta que con las gominolas y las copas decíamos eran iguales si a cada gominola una copa. Pues yo aquí te estoy demostrando que a cada par un entero. O sea, a cada par un natural. El 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6. Es como las gominolas con las copas, entonces hay los mismos. Claro. Hay una biyección. Y ahora estoy haciendo lo mismo con los negativos. El 0 al 0, y luego el 1 al 1, el 2 al menos 1, el 3 al 2, el 4 al menos 2. Dame cualquier número negativo, el menos 3, pues el 6 al menos 3, porque voy alternándolo. He hecho lo mismo que con las gominolas y las copas. Entonces hay tantos negativos como naturales. Los negativos no son un infinito más grande. Vale, los negativos contienen a los naturales, pero por esta definición que he dado yo de contar, asignando uno a uno, hay los mismos. Claro. Y ahora puedes ir más allá y dices, hostia, pero seguro que hay más fracciones que enteros. Porque fracciones yo tengo el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, así está, pero también tengo el 2, el 2 tercios, el 2 cuartos, el 2 quintos, el 2 sextos. Claro, dices, hostia, hay muchísimas, el 3 octavos. Claro. Dices, seguro que hay más fracciones que enteros. Seguro que hay más fracciones que naturales. ¿Tú qué crees? Seguro que hay más fracciones que naturales. ¿Será un infinito mayor? Será un infinito mayor, claro. Pues mira, te voy a enseñar una cosa flipante. Lo vamos a hacer en diagonal. Imagínate que yo tengo una tabla, ahora lo enseñamos, filas y columnas, ¿no? En la primera fila escribo todas las fracciones que tienen en el numerador el 1. Pues el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, así hasta el infinito. Que se vea. Así. Me siento Critón dialogando con Sócrates, dándole la razón en todo, ¿sabes? Esos son los buenos diálogos, ¿no? Los de Sócrates. Y aquí tenemos el 2 medios, aquí se repiten, ¿vale? Porque la diagonal, por ejemplo, es todo 1, pero da completamente igual. El 2 tercios, el 2 cuartos, el 2 quintos, el 2 sextos, y luego tengo el 3, el 3 medios, el 3 tercios, el 3 cuartos, el 3 quintos, y así hasta el infinito. Y tengo una tabla infinita de... Tengo una tabla, en esta tabla tengo todos los racionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si puedo numerarlos. Si tengo, mira, el 1, este es el primero. Y luego hago diagonal, este es el segundo, el 1 medio. Y este es el tercero, el 2. Cojo cojo el 1. Espera que se ve poco. Cojo el 1 y luego cojo la diagonal. El 1 medio y el 2.
Luego cojo la otra diagonal, entonces lo que tengo es que, mira, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto, este es el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo va a estar aquí, que es mi 4. Cojo las diagonales. Y bueno, si quito los repetidos, esto es otra biyección. Yo los he numerado. Al 1 le he asignado un racional, al 2 le he asignado otro, al 3 le he asignado otro, a cada número le he asignado una fracción. Y ninguna fracción se va a quedar sin número que asignar, porque si tú me dices, y el no sé qué, va a estar por aquí, en alguna fila y en alguna columna, y entonces en alguna de las diagonales va a estar, y le voy a asignar un número. Para que se llama argumento diagonal. Lo veáis en los números chiquititos, estoy siguiendo las diagonales así, bueno, como etcétera. Me está recordando mucho esto a este método que enseñan a los niños, a veces de cálculo, creo que procede de la India también, que hacen como unas líneas así. Ah, sí, dices el de contar las intersecciones sí, para multiplicar. Y acaban haciendo así unos parece el símbolo del infinito, acaban haciendo algo así. Sí, ese es curioso. Sí, es parecido. No sé si acaba siendo... No. Ni idea, ¿no? Bueno, no sé. Era una movida así que acaba apareciendo el símbolo del infinito, se hacen unas cuentas así. Es que me ha recordado por la estructura meramente. Sí. Pues parece ser que hay los mismos naturales que fracciones. ¿Los mismos? Claro, porque a cada natural le asigna una fracción. A ningún natural le he asignado más de una fracción. Y ninguna fracción tiene más de un natural asignado. Y cualquier fracción que me des va a estar en alguna diagonal. Está todo relacionado, claro. Claro. Entonces hay una biyección, como decíamos antes. Entonces hay los mismos. Hostia, tío, parece que el único infinito que hay es el de los naturales. A mí esto se me está pareciendo... Estoy haciendo asociaciones de ideas. Al final ya te digo, lo que yo estoy diciendo es más una reflexión, una opinión, no es nada tal. Igual estoy diciendo una absoluta gilipollez. A mí me está recordando un poco el concepto de entretejimiento y demás. Pero es flipante, ¿no? De momento hay las mismas fracciones que números naturales. Según esta definición que hemos dado de dos conjuntos tienen el mismo número de elementos cuando se pueden asignar así como hemos hecho. Entonces, claro... Que el cóctel me está haciendo efecto era así. Sí. Y enlazamos esta con esto. Y se hacían unos cálculos y bueno, en fin. Extraño. Bueno, esto parece importante. Hay muchas cosas que tienen el mismo número de elementos que los naturales. A esto lo vamos a llamar infinito numerable. Infinito numerable. Claro, ¿por qué? Claro, tú ya sabes el spoiler de que esto no va a ser siempre así, de que hay más de un tipo de infinito. Sí. Entonces, infinito numerable porque lo que puedo hacer es ponerlos en una lista. Los pares, por ejemplo, son en una lista que hay primera posición, segunda, tercera, cuarta, vale, hay infinitos elementos en la lista, pero se pueden ordenar en una lista 1, 2, 3, 4 sin dejarse ninguno fuera de la lista en algún punto, aunque la lista sea infinita. Y, hostia, las fracciones también se pueden numerar, como con las diagonales que hemos dicho, las pongo en orden. Aunque parece que haya muchas más, son numerables también. Hay la cantidad igual que los números naturales. Bueno, pues ¿qué va después de los racionales? Los números reales. Números reales de toda la vida, los números que tienen decimales, todos los que quieras, incluso infinitos, repitiendo sin repetir. Hay definiciones más formales de los naturales, de los reales, pero no vienen al cuento. Es ahí está lo de 0,9 periódico puro. Eso es 1. Y 1 es lo mismo. Sí, es lo mismo, porque es una representación decimal. Claro. Pero bueno, de forma, por así decirlo, ingenua, se puede decir que los números reales son los números con decimales, con todos los que quieras, infinitos, repitiendo sin repetir. Son los números... Definir los números reales de forma matemática y precisa es un poco complicado. Eso requiere, quizás en las primeras 3 semanas de la carrera sí, pero fuera de eso no. Vale. ¿Quieres hacer un breve inciso para pedir otra o continuamos ya con paradojas de Russell, axiomas y No, acabamos esto y pedimos otra. Venga, vale. Vamos a ver que si los reales y los naturales tienen el mismo número. Vale. Bueno, para simplificarlo vamos a coger solo los números entre el 0 y el 1. Y vamos a hacer un argumento muy famoso, muy célebre, que se llama argumento diagonal de Cantor.
argumento diagonal de Kant. Sí, imagínate que yo pudiera, imagínate que sí que fueran, esto es una de las famosas demostraciones por reducción al absurdo, que consiste en que si yo quiero ver que P es cierto, por ejemplo, yo lo que voy a ver es que los reales son un infinito mayor a los naturales. Lo que voy a suponer es que son el mismo tipo de infinito y ver que eso me lleva a una contradicción. Una prueba por reducción al absurdo. Entonces yo lo que voy a suponer es a ver qué pasaría si hubiera tantos naturales como reales. Vale. Entonces lo que voy a hacer es cojo los números reales y supongo que se pueden poner en una lista. Imagínate que yo tengo aquí, mira, es una lista. Aquí tengo el primer número real, entre 0 y 1, solo los entre 0 y 1, y supongo que es 0,1, 2, 7, 6, bla 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 bla. Es una suposición. Una suposición. Imagínate que yo los puedo ordenar en una lista. Y imagínate que tengo el segundo, y es 0,389, 1, 0, 7, 2, etc. Y así tengo el tercero, bla 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 bla. Pero, ¿por qué esos decimales concretamente? No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, es cualquier decimal. Imagínate que yo tengo aquí el 7, 6, 5, 4, bla bla bla. En general, el número n va a ser el 0, el a sub 1n, el a sub 2n, el a sub 3n, donde aquí el a sub 1n es el primer decimal del enésimo número. El a sub 2n es el segundo decimal del enésimo número. O sea, tenemos una lista así. Son los números. ¿Y aquí qué pasa? Yo lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo número y voy a ver si está en la lista. Voy a llamarlo x. Vale, x va a empezar con un 0 y va a ser, si pillo el primer decimal del primer número, como es un 1, le sumo 1 y 2. Si fuera un 9, le sumo un 1 y pongo 0. Entonces, y ahora voy a coger el segundo decimal del segundo número, es un 8. Le sumo 1 y es 9. El tercer decimal del tercer número, es un 5. Le sumo 1 y es 6. Etcétera. O sea, yo tengo esto, cojo en el primer número el primer decimal, en el segundo número el segundo decimal, en el tercer número el tercer decimal, y lo que hago es sumarle 1. Si fuera un 9 lo pongo un 0. Entonces tengo un nuevo número, un número real, un número con infinitos decimales. Este número no es el primer número, porque el primer decimal es distinto. No es el segundo número, porque el segundo decimal es distinto. No es el tercer número, porque el tercer decimal es distinto. No es el enésimo número, porque el enésimo decimal le he sumado 1. Entonces no es ninguno de los números, porque para el número n, en el decimal n difieren. Entonces, este número es un número real, que he construido yo, que existe. Pero no es ninguno de los números que está en la lista. Pero hemos supuesto que todos los números reales se pueden poner en una lista. Entonces tiene que coincidir. No, tendría que ser alguno, porque hemos supuesto que aquí están todos. Si los reales y los naturales son el mismo infinito... Por eso, pero si asumes que en los... Estos son los naturales. Sí. Si asumes que en los naturales están todos los naturales, y el x, aunque no sabes cuál es uno de los números naturales... Reales. Ah, reales. Sí, x es real. X es real, vale, entonces ya no... O sea, yo estoy asumiendo que aquí tengo los números naturales en la tabla, el 1, el 2, el 3... Sí. En el otro lado tengo los reales. Y estoy asumiendo que yo los puedo emparejar así, como antes. Vale, entonces lo que estás asumiendo es que de los números reales, de x por ejemplo, que es un número real, ¿lo podrías asociar o no? Sí, con que, un número... que en algún punto de la lista que está este, porque estoy asumiendo que todos están en la lista. Claro, si están todos, a cojones te tiene que coincidir. Sí, y si están todos serían el mismo tipo de infinito, porque habría una biyección como hemos dicho antes, eso Claro. es lo que significa. Pero yo te he dado la lista, te he construido uno nuevo, que tiene que ser real, porque esto se puede hacer y este es un número real. Pero este número no está en la lista, porque para cualquier número que cojas de la lista, en mínimo un decimal es distinto. Claro, pero esto, por ejemplo, vuela un poco la cabeza porque si piensas mediante lo más intuitivo, lo que se presenta es que de 0, puede haber muchísimos. Sin embargo, el 1, el 2, el 3 ya siguen avanzando. Lo que intuitivamente nace
pensar es que de estos va a haber más, pero claro, si es infinito igualmente va... Igual son iguales, igual no. Pero este parece intuitivamente el de los decimales, el de los decimales, quiero decir, a mí personalmente, intuitivamente, se me presenta como que automáticamente va a ser un infinito más grande, lo que pasa que a la vez no, porque es infinito, pero... Lo que piensas es que va a ser más grande, y resulta que eso es verdad. Esto es la demostración. Claro. Porque ¿qué ha pasado? Yo he supuesto que son un infinito igual de grande. Si fueran un infinito igual de grande, yo podría hacer esta lista. Podría a cada natural asociarle un real. Y que estén todos los reales aquí, cada real asociado a un natural. Pero fíjate que si yo asumo eso, yo puedo construir este real cambiando los decimales en la diagonal esta. Y este real no es el primer número porque en el primer decimal difiere, no es el segundo número porque en el segundo decimal difiere, no es el tercero porque en el tercer decimal difiere, etcétera, etcétera. Entonces no es ninguno. Entonces esto es un número real pero no está en la lista. Quiere decir que la lista no contiene a todos. Quiere decir que no puedes construir esta lista. Es decir, que hay más reales que naturales. Hayas hallado ya la contradicción. Sí, ahí ha llegado ya la contradicción. La contradicción es que este número no está en la lista. Entonces, esto es el argumento que Cantor usó para decir que hay más reales que naturales. Claro. Que es tocho. Y esto supuso Algo muy tocho, porque bueno, primero la gente de la época no se lo creyó. Le dijeron, estás loco. Y hubo un debate grande en matemáticas entre los que aceptaron su argumento y los que no. Pero bueno, esto hoy en día ya está bastante aceptado. Con las definiciones que da, esto se sigue del axioma. Pero... Y además hay otra cosa que podríamos hablar, pero por falta de tiempo mejor no, que es la hipótesis del continuo. Que es que Cantor asumió que el infinito de los naturales es el más pequeño y el de los reales es el siguiente. Sí. Él asumió que entre estos dos infinitos no hay ningún infinito mayor que el de los naturales pero menor que el de los reales. Y esto encajará con la siguiente sección porque se demostró que esto es indemostrable. No se puede demostrar si eso es verdad o mentira. Pero este es el argumento de los infinitos de Cantor. Vale. Entonces, vamos a hacer una pausa y luego continuamos con lo siguiente. Sí. Bueno, vamos a continuar aquí con la segunda parte del vídeo. Esta vez sí, hemos cambiado de lugar, estamos en The Black Bar. Vamos a recomendarlo porque los cócteles están tremendísimos, o sea, acabamos de probar y ya estamos flipando. Y nada, vamos a continuar con la segunda parte, esta vez hablando de las paradojas de Russell, axiomas ZF. Sí, correcto. Vale. Bueno, lo dejamos con un poco una reflexión sobre el trabajo de Cantor, formalizando las ideas de infinito, de conjunto, tal. Vamos a hablar un poco más alto esta vez, porque yo creo que aquí la música se escucha un poco más. Bueno, sí. Pues así que eso. Entonces, el panorama es... bueno, Cantor un poco lo tildaron de loco al principio, ¿no? Pero luego, pasado un tiempo, se asientan un poco sus ideas de la teoría de conjuntos y los matemáticos dicen, bueno, vamos a intentar ver si de aquí sacamos una teoría axiomática formal que nos permita crear esta herramienta que son las matemáticas como una herramienta completamente sólida, bajo la lógica de primer orden, para poder deducir todo lo que queramos y demostrar lo que es cierto y lo que es mentira y etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Uno muy famoso, también, sobre todo famoso en física, en mates también, Hilbert. Hilbert al principio del siglo XX puso sus 20 problemas, que eran como unos retos de 20 problemas para los matemáticos del nuevo siglo que resuelvan en ese siglo. De hecho hizo lo mismo para el XXI, o sea, una serie de problemas, retos para matemáticos del siglo que viene. Y una de las cosas que ponía, uno de los retos, que no venían los 20 problemas, pero uno de los retos que puso es buscar una base axiomática fuerte para las matemáticas. Y entonces es cuando empezaron a todos indagar en la teoría de conjuntos que había generado Cantor para ver cómo lo podían hacer eso para describir todas las matemáticas. Entonces, ¿cuál es el problema? La teoría de conjuntos de Cantor era muy ingenua, en el sentido de que eso se basaba en el platonismo y tal. O sea, un conjunto existe porque sí, porque la idea platónica de grupo y de conjunto de ideas existe,
y entonces matemáticamente existe. Le encontraron un par de problemas y unos tíos dieron un par de axiomas más para que no hubiera inconsistencias, contradicciones, etcétera, porque claro, en el momento en el que se contradice algo, se ha cagado todo. Claro. Si yo puedo demostrar que una contradicción es cierta, ya está, todo es verdad, se puede demostrar de todo. Entonces querían hacerlo un poco más refinado, pero llegó aquí Russell, filósofo matemático muy famoso, y es cuando dio su tremendo bombazo, que es decir, mira, los axiomas que pones tú no son para nada válidos, porque hay un conjunto que lo rompe todo, que es cuando tú reflexionas sobre... Porque claro, bajo la axiomática de anterior a ZF, anterior a Russell, cualquier cosa podía ser un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos, punto. Si tú puedes decir las propiedades que tienen que cumplir para ser parte de la colección, es un conjunto. Entonces, en concreto, yo puedo decir que el conjunto de todos los X cumplen phi de X, donde phi es una proposición en lógica de primer orden, pues que eso existe. Un elemento es elemento de ese conjunto si cumple la proposición phi de X. Por ejemplo, ser un número par, pues te daría el conjunto de los pares. Y eso es una forma de construir conjuntos, ¿no? Yo digo una propiedad que caracteriza la pertenencia y ya está. Entonces llegó Russell y dijo, bueno, supongamos el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Por ejemplo, los números naturales no se contienen a sí mismos. Contienen el 1, el 2, el 3, pero no contienen el conjunto de los números naturales. Entonces, los números naturales serían un miembro de este conjunto. Los números reales también. El conjunto 3, 2, pues no es un elemento del conjunto. O sea, que también es un elemento del conjunto, perdón, porque no se contiene a sí mismo. Y dice, bueno, pues, vale, el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Ese conjunto se contiene a sí mismo o no? Una de dos. Si se contiene a sí mismo, entonces es un conjunto que se contiene... O sea, si no se contiene a sí mismo, es elemento del conjunto, porque es un conjunto que no se contiene a sí mismo. Pero entonces, si no se contiene a sí mismo, ¿se contiene a sí mismo? No puede ser. Contradicción. Y si se contiene a sí mismo, entonces está dentro del conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Entonces tiene que ser un conjunto que no se contiene a sí mismo. Es decir, si no se contiene, se contiene. Si se contiene, no se contiene. No puede ser. Explota. Esto no puede existir. Voy a hacer un pequeño spoiler de algo que vamos a hablar después, que es acerca del poema de Parmenides. Ser o no ser. Y etcétera. Se me ha parecido mucho. Entonces, o sea, bueno, sí. He visto como lo contrario. Sí, a ver, es una... Parece como ilógico, claro. Es ilógico. Claro. Sí. Pues entonces, ¿qué pasa? Las matemáticas no sirven. Claro. No sirven porque hay una contradicción en sus axiomas. ¿Qué hacemos? ¿Y eso cómo se resuelve? Claro. Eso, cuando lo sacó Russell, pues fue tremendo. ¿Sabes? Fue una crisis, ¿no? Fue una crisis, la gente dijo, hostia, hay que buscar nuevos axiomas porque esto no puede ser. No puede ser. Entonces es cuando unos señores, independientemente, Zermelo y Frankel, empezaron a desarrollar su axiomática, poner nuevas teorías. Y esos son los que hoy en día se llaman axiomas ZF, Zermelo-Frankel. Teoría de conjuntos de Zermelo y Frankel se llama. Esos axiomas sí que impiden que ocurra la paradoja de Russell, porque básicamente tienen varios axiomas: el axioma del conjunto vacío, el axioma del par, el axioma del conjunto infinito, que es el que dice que los naturales existen, etc. Hay muchos axiomas y hay uno que es el axioma de regularidad. Vale. Es un poco complicado. O sea, si te lo dicen tal cual no parece un axioma como tal, no parece obvio. Dice que todo conjunto contiene un elemento que como conjunto es disjunto del propio conjunto. Es un poco... Siempre hay como una oveja negra dentro de ese grupo. ¿A qué se refiere eso? O sea, en teoría de conjuntos pura y dura todo es un conjunto, como te he dicho antes. Por ejemplo, los números se pueden ver como conjuntos. Tú sabes que está el conjunto vacío.
En matemáticas hay una cosa que es el conjunto vacío. ¿Y eso qué es? O sea, por axioma, el conjunto que no contiene ningún elemento es un conjunto. Se llama el conjunto vacío. El conjunto que no tiene ningún elemento es el vacío. Sí, se escribe como un círculo tachado. Vale, eso... Parece una phi, pero la raya es como vertical. O sea, diagonal. Es un conjunto. Es como la nada. Y eso se enlaza con lo que asociamos que es el vacío tal cual, Sí. vulgarmente. El vacío es el conjunto que no contiene nada. Que yo creo que es una pregunta bastante profunda en filosofía, en realidad. A ver, en su día era controvertido. ¿Existe o no existe el conjunto vacío? Hoy en día, o bien, depende de a quién preguntas, o bien la existencia del conjunto vacío es axioma, o bien los axiomas que hay implican la existencia del conjunto Porque vacío. aquí lo que se me ocurre es preguntarte por lo que hablábamos antes fuera de cámaras, Sí. un poco sobre esos márgenes entre galaxias, ¿no? En los que hay un espacio vacío. Te preguntaba yo, sí, sin te preguntaba yo partículas. qué es el vacío, pero claro, esto con sus comillas, ¿no? Porque lo que hay es una cantidad tan pequeña de partículas Sí, que se considera vacío. por que así se considera vacío, pero ¿eso es una solución práctica o es que realmente no hay partículas? Es más una solución ver, práctica, ¿no? Verás, Porque realmente, no lo puedes medir. Ahora realmente es muy difícil de medir esas cosas en física. A ver, esta es la belleza de las matemáticas. Yo te digo, existe el conjunto vacío. Punto. ¿Qué significa eso? Nada. Significa que existe un conjunto que se llama el conjunto vacío. Y que su propiedad es que para todo X no es elemento del conjunto vacío. Ya está, es el conjunto vacío. O sea, esta es la gracia. Tú en la realidad puedes hacerte preguntas muy metafísicas y muy filosóficas. ¿Existe el vacío? ¿No existe el vacío? A ver, es una contradicción en sí, ¿no? ¿En qué sentido? Existe el vacío, tú puedes concebirlo mentalmente, pero ¿existe como tal el vacío? Si está vacío, existe. Es. Depende. A ver, es que claro, es que depende de cómo sea la realidad y de qué esté hecha la realidad. En física, por ejemplo, en física cuántica podrías decir que... Sería un problema dialéctico este, quizás. Sí, bueno, en física cuántica puedes decir que aunque no haya partículas, hay campos cuánticos de fuerzas y de bosones, y que las partículas son excitaciones de los campos cuánticos. Entonces, cuando no hay partículas es que los campos cuánticos simplemente no están excitados. ¿Y eso Pero- ¿Eso cómo se traduce en cristiano? Porque... A saber, eso es complicado, pero que digo que al fin y al cabo la gracia es que tú me dices, ¿en matemáticas existe el vacío? Sí, ¿por qué? Porque sí. Esta es la gracia, claro, yo es quiero... un concepto. Es un concepto, al final en matemáticas las cosas pueden ser ciertas absolutamente precisamente porque son conceptuales solo, no se refieren a nada real. Entonces, bueno, yo puedo concebir la idea del conjunto que no contiene nada, sí, y se llama conjunto vacío. Pues esto venía que, por ejemplo, los números se pueden construir como conjuntos a partir del conjunto vacío. Yo, por ejemplo, digo que el 0 es el conjunto vacío. Vale. Y ahora la idea es hacer que el siguiente número es el número que contiene a los anteriores. Por ejemplo, el 1 es el conjunto que contiene al conjunto vacío, es decir, el conjunto que contiene al 0. El 2 es el conjunto que contiene al 1 y al 0, es decir, el conjunto que contiene al conjunto vacío Perdón. y al conjunto que contiene al conjunto vacío. Perdón que interrumpa, pero... Dile. O sea, Dime, esto me ha... Igual que lo estaba relacionando con Parménides. El ser o no ser. El sí o el no. Ahora que has dicho lo del 0, si el 0 es el conjunto vacío y el 1 es el que lo contiene, y esto me he acordado, lo he enlazado con el código binario. Bueno, sí. Sí, por así decirlo, pero que al fin y al cabo esto no es que el 0 sea o el 1 sea. O sea, en el momento en el que tú estás en teoría O el de 1 es y conjuntos- el 0 no es. Es que... No, como es. no, o sea, tú imagínate, cuando tienes teoría de conjuntos, Sí. solo lo único que has definido son lo que es un conjunto y los axiomas que deben de cumplir. Vale. Entonces yo, por ejemplo, los números aún no los tengo, porque no los he definido. Claro. ¿Cómo defino los números? Hay muchas formas. Una de las formas es a partir del conjunto vacío. Porque con los axiomas es lo poco que tienes. Los axiomas te dicen que existe el conjunto vacío. Entonces yo tengo esto, mira, espera. Tengo aquí papel. Si quieres utilizar aquí. Sí, bueno, pero porque así tenemos la libreta. Tengo un boli también, negro. Vale. Imagínate, yo tengo aquí esto.
esto es el conjunto vacío, ¿no? Pues yo digo, el 0 es 2 puntos igual significa definición en matemáticas. Sí, o sea, también nosotros en la lógica formal lo que estamos dando es que a partir, nos dijo el profesor, dijo, a partir de ahora, pues, si vais a utilizar el igual es para algo que es tal cual la misma cosa, no, Sí, sí. no usar a la ligera el igual. Sí, sí. No, pero aquí, por ejemplo, es que dos cosas podrían ser igual, porque mira, resulta que he demostrado que son iguales, pero cuando pongo 2 puntos igual quiere decir, no, son iguales porque es la definición. Que Es la misma definición. Es la definición, o sea, lo que, por ejemplo, aquí yo escribo 0 igual a conjunto vacío tú lo conoces de antes, pero 0 aún no lo he definido. Entonces yo digo, este nuevo símbolo que no sabes lo que es, me refiero a lo de al lado. Es notación solo. O sea, estás poniendo 2 puntos e igual. Sí, Junto. sí. Esto nunca lo había visto, por ejemplo. Es común en matemáticas, definición. No hace falta ponerlo. Si o sea, quieres enseñarlo ahí. Sí, es esto. Acá. No, ahora lo voy a enseñar en cuanto escriba más. 0 se define como el conjunto vacío. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? O sea, yo lo que quiero es ir recursivamente. Definir x más 1 es el conjunto que contiene a x y el conjunto que contiene a x. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí el 1, que es el conjunto que contiene a los anteriores, al conjunto vacío. Y entonces, ¿qué es el 2? El 2 es el conjunto que contiene al 1, o sea, al 0 y al 1. Ahora, ¿qué es el 3? El 3 es el conjunto que contiene al 0, que es el conjunto vacío, al 1, que es el conjunto que contiene al conjunto vacío, y al 2, que es el conjunto que contiene al 0 y al 1. Perdón, aquí debería ser conjunto vacío. Y así continúas, ¿no? El 4 se vuelve ya muy complicado. Es el conjunto vacío, el conjunto que contiene al conjunto vacío, el conjunto que contiene al conjunto vacío y el conjunto que contiene al conjunto vacío. Y luego tienes esto de aquí arriba, que es el 3. El conjunto vacío, el conjunto que contiene al conjunto vacío y el conjunto que contiene al conjunto vacío y el conjunto que contiene al conjunto vacío. ¿Contiene todos los conjuntos vacíos anteriores? Contiene a todos los anteriores y así continúas. Y por ejemplo así, esta es una forma de definir los números. No es la única, pero es una forma de definir los números recursivamente. Esto vuela bastante la cabeza. Sí, esto sí. Esto no es estándar, o sea, a veces hay algunos matemáticos a los que no nos gusta mucho esto. Porque es un poco así, los números son conjuntos. Bueno, sí, si tomas esto los números son conjuntos, pero encima hay otras conjunto formas. Vacío, ¿sabes? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que pero este 0 con la línea no es la negación del conjunto vacío. no, ese es el símbolo para conjunto vacío. Ese es el símbolo de conjunto vacío. Sí, vale. ese es el símbolo de conjunto vacío. O sea, claro, parece extraño porque dices, ¿por qué el conjunto vacío? Eso es porque filosóficamente el 0 es la nada, no sé. No, es porque con los axiomas el único conjunto definido que tienes es el conjunto vacío. No se habla de otro conjunto en los axiomas. Es el único que sabes que por huevos existe, porque lo has postulado. El conjunto vacío existe. Entonces, porque lo postulas. Sí. No sabes si es que existe de verdad o no. No, es un concepto y yo digo, mira, sí. es un postulado. Pues, ¿cómo defino los números? Pues a partir de lo único que tengo, el conjunto vacío. Ya está, y esto es. Esto es una construcción de los números. Aquí, por ejemplo, la suma es la unión de conjuntos. Porque si yo uno el 1 y el 2, me da esto. Ya. O sea, es lo que hay. Sí, al final es una manera de resolver el problema, ¿no? Sí, es una manera de definir las cosas que tenemos a partir de la nada. Y he definido aquí lo que es el siguiente número. Es una construcción. Al final, lo de x más 1, ¿cómo es igual? Al poner 2 puntos igual, ¿cómo lo lees? Definición. La definición O sea, de puedes x más decir 1 igual, es... Eso es la fórmula, ¿no? Esto es el estás conjunto. aplicando. Sí, x más 1 es el conjunto que contiene a x y que contiene al conjunto que contiene a x. Claro, y con eso ya resuelves todo lo demás. Con esto te sale esta así. Y aquí pues es una forma de definir los números. O sea, ¿qué es la gracia? Que son... Para definir los números lo único que necesito es que sean diferentes y que tenga una noción del siguiente, que tenga una noción de orden. Ya está, con eso ahora solo me falta definir la suma y poco más. Esto es una definición de los números. Entonces, ¿qué pasa? Que, vale, con los axiomas ZF yo tengo los números, yo puedo definir la aritmética, puedo definir el conjunto vacío,
puedo definir otros conjuntos. Tengo un axioma que es ese raro de regularidad que hace que la paradoja de Russell, o sea, ese axioma parece muy extraño, no entiendes de dónde viene, pero de lo que viene es de que está pensado específicamente para no dejar que la paradoja de Russell exista, funcione, porque lo que me dice es que un conjunto contiene mínimo un elemento que no comparte elementos con el propio conjunto. O sea, eso tiene sentido en el sentido de que, fíjate, los números son conjuntos, ¿no? Entonces, los elementos de un conjunto de números, por ejemplo, imagínate el conjunto que contiene al 1 y al 2, al fin y al cabo es un conjunto de conjuntos, porque los números son conjuntos también. Claro. O sea, que al fin y al cabo, bajo este formalismo, no es el único, que hay otras formas de definir las matemáticas, pero bajo este formalismo, todos son conjuntos. Todo. Y de lo que se trata es, por ejemplo, en lo que harías de normal en una asignatura que vaya de esto, de primero de matemáticas, es construir los conceptos típicos de matemáticas de suma, de función, de producto, etcétera, de relación, de geometría con esto. Definirlo todo a partir de conjuntos. ¿Lo vas a usar? No, nunca, pero que es por así decirlo, una de las posibles bases axiomáticas. Esto te lo define todo. Puede servir para englobar desde lo pequeño a lo más grande. Sí. Me pregunto qué será lo más lejano a lo que llegues, al conjunto de la existencia. Mira, fíjate, eso es muy importante, mira, porque hay una cosa que es el conjunto universal, que es como el conjunto de todas las cosas que estás considerando. Entonces, claro, existe el conjunto de todas las cosas. Y eso, considerar el conjunto de todas las cosas es... Ese es el problema de la paradoja de Russell. Por eso Russell llegó a su paradoja. Porque lo que empezó a postular es si existía el conjunto de todo, y luego, a partir de pensar si existía el conjunto de todo, dedujo que si existe el conjunto de todo, entonces el conjunto de los conjuntos que no se contienen también tiene que existir. El conjunto de los conjuntos que no se contienen. O sea, el conjunto que te da la paradoja de Russell. El de antes. Mi madre. O sea que básicamente si existe el conjunto de todas las cosas, problemas, contradicciones. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que incluyen los axiomas de ZF, sí, que evitan todas paradojas, que esos sí que son buenos, son robustos, es decir, un conjunto, o sea, antes tenías la propiedad de que yo tengo una proposición en lógica, phi de x, que es verdadera o falsa. Y yo puedo construir el conjunto de los x que cumplen phi de x, ¿no? Pues eso en los axiomas ZF no se puede hacer. Lo que se puede hacer es, dado un conjunto, x, por ejemplo, o sea, bueno, vamos a poner otra letra, dado un conjunto A, yo puedo construir el conjunto de los x en A que cumplen phi de x. O sea, yo puedo generar un subconjunto que cumple una propiedad, pero yo no puedo generar el conjunto de todos los x a secas que cumplen una propiedad. O sea, tú podrías hacer A0, A1, A2, pero no podrías... Lo que no puedes es decir el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen. Lo que sí que puedes decir es, tengo un conjunto X. Pues yo construyo el conjunto de los conjuntos que están en X y no se contienen. Fíjate, he dicho que tienen que estar en un conjunto más grande. O sea, que no hay un conjunto universal que lo contiene todo. Siempre hay un conjunto más grande que me defines tú, pero que sabemos cuál es, y consideramos subconjuntos de ese conjunto. Pero no podemos tener a secas todos los x que cumplen esta propiedad. No, todos los x en tal conjunto que cumplen esta propiedad. Por ejemplo, todos los números que cumplen esta propiedad. Todas las funciones que cumplen esta propiedad. Todas las personas que cumplen esta propiedad. O todos los objetos geométricos que cumplen esta propiedad. Pero no todas las cosas que cumplen esa propiedad. Es como todas las cosas que cumplen esta propiedad, es como algo que viene de un concepto así más... Porque tienes la necesidad de especificar. Sí, tienes que especificar qué cosas. No puedes ir a lo ingenuo platonista y decir el conjunto de estas ideas. No. Porque ¿qué pasa si haces eso? Paradoja de Russell. Si tú dejas especificar cualquier cosa, entonces existe el conjunto de los conjuntos que no se contienen. No sé si prefieres que aquí abramos el paréntesis del poema de Parménides y luego sigamos con la incompletitud y axioma de elección, o incompletitud se puede hacer rápido. O seguimos
sigues acabando con... Incompletitud creo que va a tener más en relación con eso que... Entonces lo hacemos de seguido y sí. ¿cómo pasa? Venga, vale. Incompletitud es que es muy curioso, mira, porque claro, el Zermelo y Frankel ponen sus axiomas. ¿Sí? Vale, estos axiomas son robustos, evitan la paradoja de Russell. Vale, bien, entonces las matemáticas ya tienen axiomática, ¿no? Y de hecho sí que la tienen, porque hoy en día seguimos usando ZF. Sí. Entonces, claro, dicen, bueno, pues vamos a ver si yo puedo demostrar cualquier cosa a partir de esos axiomas. ¿Y qué pasa? Que se lía, porque hay una cosa que Zermelo usa en un par de demostraciones para otras cosas, que es el axioma de elección, que es una cosa que básicamente te dice que si yo tengo una colección de conjuntos, que yo puedo elegir un elemento de cada conjunto. Sí. Entonces... Te estoy buscando aquí el poema de Parmenides para leerlo después. Perfecto, sí. Entonces, espera un momento. Sí. Unos Aquí. asuntos. Entonces hay un asunto que es el del axioma de elección. Es una cosa que no está en los axiomas, pero que se dieron cuenta de que en muchas demostraciones se usaba el axioma de elección. Sí. Que es eso, que de una colección de conjuntos yo puedo elegir un elemento de cada conjunto. En términos, para quien sepa, en términos formales matemáticos, que el producto cartesiano de conjuntos no vacíos es no vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto dijeron, bueno, pero esto es un principio muy elemental, ¿no? Parece muy obvio, o sea, seguro que sale de los axiomas. Y se pusieron a ello, y dicen, hostia, esto no se puede demostrar a partir de los axiomas, parece. O sea, no conseguimos sacarlo, será muy difícil, a ver si alguien lo saca. Y pilla un tío que se llama Gödel, Kurt Gödel, alemán, y pilla y saca una demostración de que este teorema no se puede demostrar a partir de los axiomas. Y dice, ostra, problema, entonces tendrá que ser axioma. Pero es que después hace algo mucho más tocho, que es decir, no, es que si tú tienes un sistema de axiomas, siempre va a ser limitado, en el sentido de, este es el teorema que demostró Gödel. Dijo que si un conjunto de axiomas finito, con axiomas finitos, porque si hay infinitos yo añado todas las proposiciones como axiomas y ya está. Dice, en un conjunto finito de axiomas que sea consistente, es decir, que no puede demostrar contradicciones, siempre va a existir mínimo una proposición que no es demostrable. Entonces esto lo que abrió la puerta es a que cosas como el axioma de elección no se podrían ni demostrar ni desmentir. Y dices, hostia, entonces ¿qué hacemos? Yo me puedo encontrar un teorema en matemáticas, ponerme a demostrarlo, ver que es muy difícil, que no me sale, y quizás resulta que es imposible de demostrar. Es que no me puede salir. Y dices, joder. Entonces, lo que demostró Gödel, y creo que hay una demostración más o menos asequible de esto que se puede hacer, es que las matemáticas o bien son consistentes, es decir, o bien no tienen contradicciones, o bien son incompletas, es decir, existe mínimo una proposición indemostrable, es decir, que son limitadas sí o sí. Ese es el primer teorema de incompletitud. Y luego el segundo teorema, que es igual de tocho, pero ese ya es más complicado, no lo vamos a ver, es que un sistema no puede demostrar su propia consistencia. O sea, usando matemáticas no puedes demostrar que las matemáticas no tengan contradicciones. Entonces eso es tochísimo, porque claro, estás ahí como en el limbo. No sabes si ciertas cosas se podrán demostrar o no, y nunca sabes si las matemáticas realmente van a ser consistentes y no van a tener contradicciones, o si resulta que hay una contradicción y se va todo al traste. A mí esto me abre un melón en filosofía. Claro, yo todavía estoy en la fase en la que estoy respondiendo a la pregunta de qué es filosofía. Claro. Pero al final la filosofía también... Anda, mira, acabo de hacer unos corazones en el vídeo. ¿Qué cojones? Sí, no sé. ¿Qué cojones? Pero también... claro, la filosofía explica o trata de delimitar qué es ciencia, qué es humanidades, qué es cualquier cosa. Entonces, esa era la pregunta, ¿qué es matemáticas? Sí, claro. Eso es una pregunta milenaria y que yo creo que más o menos con lo que hemos visto se responde, ¿no?
a ver, sigue estando al aire, porque hay gente que dice las matemáticas que son un lenguaje, un sistema lógico, se reducen solo a la lógica o son más que lógica, cosas de estas, ¿no? Pero al fin y al cabo, las matemáticas lo que son es un modelo de proposiciones que se basa en establecer unos axiomas y unas reglas de deducción y deducir cosas de esos axiomas. Entonces yo lo que quiero es generar teorías de forma que yo supongo que unas cosas son ciertas y llego a unas conclusiones. Y eso, después te preguntan, ¿cómo es que las matemáticas son tan útiles en la realidad si son tan abstractas? Primero, precisamente porque son abstractas son útiles. Porque el hecho de que sean abstractas quiere decir que se aplican a más de una cosa a la vez. No son concretas. No son de un caso específico, sino son del caso general. Y segundo, obviamente son aplicables a la realidad, porque yo lo que hago es poner unos postulados, ver sus conclusiones, entonces en cualquier, casi lo digo en catalán, en cualquier situación real donde se cumplan los axiomas que yo he postulado como ciertos en matemáticas, entonces las conclusiones también se van a cumplir. Por eso las matemáticas se usan en la física y demás. Entonces, claro, eso es matemáticas. Esto me recuerda algo un sistema axiomático. Esto me recuerda algo que me comentaba un compañero de clase, quizá pase también por estas entrevistas. Estábamos hablando acerca del poema de Parménides y acabamos derivando en otros tantos temas, como suele ocurrir en esas conversaciones de bar. Sí. Y habló algo así de que las ciencias en realidad no me hagáis mucho caso en lo que digo aquí, o son abstractas o tratan sobre abstracciones. No sé Bueno, no sabría decirte, porque claro, sí, la física es bastante concreta. A ver, mínimo tiene que haber un grado de abstracción, porque si no, solo estás aplicando al caso concreto y tú, una teoría para que sea buena, tiene que aplicar al caso general. Porque yo estudio un caso precisamente, por ejemplo en física, yo estudio en un laboratorio cómo se comportan cargas eléctricas, pero porque yo quiero extrapolar eso a una teoría de cómo se comporta la electricidad en general para deducir cosas que yo no puedo mirar en un laboratorio. O para saber qué va a pasar si hago algo y predecir lo que va a ocurrir de antemano. Entonces, en ese sentido hay un mínimo de abstracción siempre. Las matemáticas lo que son es simplemente la ciencia sobre la abstracción. Las matemáticas se basan en únicamente abstraer. ¿Qué pasa? Tienes que ver cuánto abstraes. Cuanto más abstraigas, menos propiedades vas a tener y menos cosas vas a poder demostrar. Pero si abstraes muy poco, solo se va a aplicar a pocos casos. Entonces es como un balance. Es un punto medio. Sí, pero claro, la cosa es esto, la incompletitud. La incompletitud es importante porque parecen como infalibles las matemáticas, pero te dice Gödel, ojo, son limitadas. No son los que son limitadas las que tenemos, sino que cualquiera que tengamos son limitadas. O sea, él demostró que si tienes axiomas que contengan los números, la aritmética, entonces mínimo hay una proposición indemostrable. De hecho, te voy a hacer una demostración del teorema este. Parece, cuando te dicen te piensas que va a ser esto, es posiblemente difícil. Ahora me lo cuentas, es un breve inciso. Esto me recuerda mucho a la intervención de Sócrates en el banquete, en la que habla sobre el dios Héroes, que por cierto Sócrates dice que es un daimon y no un dios, dice que en realidad no es muy bello, dice que es feo, y que al ser el hijo de la pobreza, creo que era la pobreza o algo parecido, sinónimo, y de la abundancia o la riqueza, como que nunca le falta pero nunca llega a tener. Y Eros es un ejemplo de filósofo o algo así. Sí. Al final la filosofía es el punto medio entre la ignorancia y el saber. Siempre está buscando. Y esto en el momento en el que sabes que algo es verdad ya estás haciendo ciencia. Me ha recordado un poco lo que has dicho a la propia filosofía. Claro, bueno, sí, ¿no? Yo creo que la conexión matemáticas-filosofía está. Sí. Las matemáticas son filosofía, pero asumiendo verdades. Y axiomas, claro. Y en la filosofía no asumes nada, entonces nunca puedes afirmar nada. Bueno, pero si, claro, por lo que tengo entendido, que esto tengo que... De esto haré un vídeo a futuro, con más base y tal, pero al final por lo que he visto en clase, en Fundamentos de la Filosofía, los dos límites de la filosofía son el escepticismo total y el dogmatismo. Entonces ahí moriría si caes en alguno de los dos. En este caso
por ejemplo, las matemáticas, al asumir esas verdades, esos dogmas, lo que están partiendo es, en realidad, de referencias a asumimos que si esto es así, esto Sí, consecuentemente es así. Es un saber condicional en ese sentido. Claro. Por eso tiene verdades absolutas, porque está sujeto a condiciones iniciales, de que tú partes de un supuesto. Pero claro, aún así, por teorema de incompletitud, siempre son limitadas. Y claro, esto se nota mucho que la gente que hizo matemáticas en esta época eran filósofos, la mayoría. Porque esto es algo muy filosófico, ¿no? Sobre analizar límites de un saber. Es muy epistemológico. Epistemológico. Sí. Aquí volvemos al algo que hablábamos también fuera de cámaras, que es sobre la época en la que la filosofía abarcaba o se llamaba filosofía algo a todas que, las ciencias. Sí. Claro, ya, por eso el tratado era de Newton. ¿Cómo era? Filosofía... Tractatus Logico-Philosophicus, eso era... No, eso es Wittgenstein. Eso es Wittgenstein. Wittgenstein. Sí. Pero... dices el de... No, tratado sobre la filosofía natural. Filosofía matemática filosofía o matemática y natural, sí. Eso sí. es Newton, eso. Newton, es Newton, ¿no? Sí. Claro, es curioso que de aquellas eso todavía se llamase filosofía. Al final, Sí. la filosofía actual ya separa en el ámbito porque de la... ten en cuenta el cambio de pensamiento. En aquella época no tenían axiomática. En aquella época la idea es los axiomas son ciertos por X o Y motivo filosófico, medieval así o moderno, porque Dios o porque tal, entonces, o porque el vacío es imposible por principios filosóficos, porque aversión al vacío de la realidad o cosas de esas. Ujú. Hoy en día es lo contrario, o sea, también tenemos supuestos en matemáticas, pero la idea es son verdad porque queremos que sean verdad. No por ningún principio filosófico. Hostia, pero eso... Claro, porque yo quiero las conclusiones que me dan. Entonces yo lo que veo es que cosas se tienen que cumplir para que las conclusiones que yo quiero sean ciertas. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un objeto para cumplir las propiedades que yo quiero? Esa es la idea. Es que es tremendo, ¿eh? Sí. Y además son limitadas por Gödel. Siempre hay algo que no se puede demostrar. De hecho, la demostración, si recuerdas antes a la idea de las cosas que eran infinito de los naturales o infinito mayor, Ujú. la base de la demostración de Gödel de que siempre hay una cosa indemostrable es ver que los textos, imagínate el conjunto de todos los textos posibles. Ujú. ¿Qué tamaño de infinito crees que es eso? De todos los textos posibles. Sí, finitos o infinitos. Pero... De todos los textos finitos posibles. Con un alfabeto finito. con un alfabeto finito. A ver, vamos a hacer un asterisco. ¿Es con un alfabeto finito o con un alfabeto infinito numerable? Es decir, infinito de los naturales. Pero ese caso es más complicado, vamos a saltárnoslo por simplicidad. Sí, vamos a poner, por ejemplo, un abecedario como el nuestro. Un abecedario más los símbolos de la lógica. Vale. Y los símbolos de las matemáticas. Un alfabeto finito. El número de textos con ese alfabeto. ¿Qué tipo de infinito crees que es? Pues yo... ¿Qué tipo de infinito? Sí. ¿Qué tipos de infinitos hay? A ver, el de los naturales es el más bajo. El de los... Y luego está el de los reales y los superiores. O sea, lo que tengo que hacer aquí, en este ejercicio, es traducir del lenguaje matemático al lenguaje natural. Por así decirlo. Es ver si cada texto se puede corresponder con un número. De forma inequívoca. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que sí. Que sí. El infinito Estoy de los pensando- textos es menor que el infinito de los números reales. Es que estoy pensando, por ejemplo, tú haces un texto, ¿no? Sí. En el que... Vale, como un libro, por ejemplo. Vamos a hacer aquí un spoiler del que tenemos, en el que vamos a ver algunas conclusiones sobre Parménides. Este libro es tocho, ¿no? Contiene lo que contiene y ya está. Cada página es diferente, tiene una información y tal. Podrías escribir textos que contuviesen ya una letra diferente, totalmente diferentes, etcétera. Saldrían O sea, muchísimos resultados. Este mismo libro es un texto. Este mismo libro es un texto. Sí. Entonces, esto podría ser un número natural, pero si tú, por ejemplo, ya pones una fracción de este libro, de este texto,
¿Estarías entrando en decimales, por ejemplo, en números? No, es otro número natural. Y si, por ejemplo, multiplicases y considerases un texto a este libro multiplicado, yo qué sé, por 3, Otro texto. es otro texto. Corresponde con otro número. Aunque repita. Sí, Claro. es otro texto. Pero Un texto es un conjunto ordenado no caerías en lo mismo. de letras. Sí. Da igual si son iguales o no. Un texto es un conjunto ordenado de letras y dos textos son iguales si contienen las mismas letras en el mismo orden. Ya está, eso es. Y la pregunta es, ¿cuál es el grado de infinito de los textos? Y lo sorprendente es que es el más pequeño de todos. Te piensas que hay un montón, pero es el de los naturales. Y para esto necesitamos un teorema más chungo, que es el teorema de Schroeder-Bernstein. Es muy tocho de demostrar. Nosotros tardamos 2 clases en hacerlo, o clase y media. No lo vamos a ver. Pero básicamente lo que te dice es que lo que nosotros creemos es que cada texto se corresponda con un número natural y solo uno, y que si 2 textos corresponden con el mismo número natural, entonces son el mismo y que no queda ningún número natural sin cubrir. Entonces, un teorema matemático, que es el teorema de Schroeder-Bernstein, dice que si cada texto lo puedes asociar con un único número y cada número lo puedes asociar con un único texto, es decir, si lo tienes en ambas direcciones, entonces tenemos lo que queríamos. Hay una biyección entre los dos. En términos matemáticos, si yo pido solo inyección entre los dos, entonces hay biyección entre los dos. Es un teorema complicado, pero de momento te lo crees. No tiene interés fuera de matemáticas, realmente. Reduciéndolo a grandes rasgos, si al final los números naturales son infinitos, O sea, el número de textos que puedes producir también son infinitos, pero también que es la infinito, idea es ¿qué infinito es más grande o se pueden Sí. corresponder? Es eso, ¿son el mismo infinito o los textos son más que los naturales? Pues resulta que son el mismo. ¿Y cómo lo ves? Resulta que hay un teorema que te dice que si cada natural se corresponde con un texto y cada texto se corresponde con un natural, entonces hay biyección entre los Son dos. infinitos iguales. Sí, son infinitos iguales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Imagínate que yo tengo un alfabeto finito. A cada alfabeto le pongo un número. O sea, a cada letra le pongo un número. Sí. Ahora, el 1 va a la primera letra del alfabeto. El 2 a la segunda. El 3 a la tercera. Así hasta todas las letras de alfabetos que tengas. Imagínate que hay 10. Para ¿Solo? simplificar. Sí. A ver, habría más, pero supongo. Imagínate que hay 10. ¿Qué haces con el 11? El 11 es la primera letra repetida 2 veces. El 12 es la segunda letra repetida 2 veces. Hasta el 20. Y ahora el 21 es la primera letra repetida 3 veces. Es como inventar un sistema decimal, si Es lo como, dices completamente. esa es la parte más fácil, o sea, cada número lo puedes corresponder con un único texto. Por ejemplo, imagínate que los números sean parte del alfabeto, el propio número es un texto. Y todos los textos son diferentes para cada número. O sea, los números se corresponden con los textos, eso está claro. Ahora, los textos se corresponden con los números. Y imagínate que yo a cada letra del alfabeto le he puesto un número. Y yo voy a hacer este truco. Imagínate que a la H le he puesto el 1, a la O le he puesto el 3, a la L le he puesto el 4 y a la A le he puesto el 6. Entonces, la palabra hola, yo lo que hago es, como la H es el 1, escribo 1. Como es una letra distinta, pongo un 0. Como la O es el 3, pongo un 3. Como Sí. ahora va otra letra distinta, pongo un 0. Como la L es el 4, pongo un 4. Como hay una letra distinta, pongo un 0. Y como la A es el 6, pongo un 6. Entonces el hola es el 1, 0, 3, 0, 4, 0, 6. He transformado las letras, o sea, la palabra, en un número. Ya está. Y imagínate que 2 palabras tienen el mismo número. Eso solo puede ser porque como los ceros están fijos, si tienen el mismo número, es que las letras entre los ceros son los mismos, es que son la misma palabra. Entonces, eso es lo que queríamos para que se cumpla el teorema. Cada texto se corresponde con un número, por esa correspondencia. Poniendo esto- ceros entre los números del alfabeto. Y esto es como los de la lógica elemental de argumento válido, argumento inválido. Pero en el sentido de que esto puede ser un argumento, dentro de Sí. esta lógica, partiendo de estos axiomas, esto es válido, ¿no? Pero luego en la realidad no tiene por qué ser verdad. Sí, Pero dados estos axiomas es válido. sí. O sea, aquí la gracia que tenemos es los textos y los números naturales son el mismo infinito.
¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer una lista de los textos en orden. Primer texto, segundo texto, tercer texto, cuarto texto, infinitos, y ahí están todos los textos ordenados. Yo puedo hacer una lista ordenada, 1, 2, 3, 4, tal que en algún momento, para cualquier texto que busques está ahí. ¿Y qué pasa? Que las proposiciones en lógica y en matemáticas, ¿qué son? Un texto. Las demostraciones en matemáticas de las proposiciones, ¿qué son? Otro texto. Entonces, toda proposición y toda demostración matemática está en la lista esa de los textos que he hecho. Igual te hago una mala pregunta o tal, pero ¿es la matemática la ciencia del orden? No, yo diría que no. ¿Existe algo así? ¿Qué te refieres con el orden, por ejemplo? Porque al final está todo el rato como ordenando o dando nomenclatura o estipulando las relaciones. Más Vale, bien de las relaciones. en ese sentido sí. En ese sentido sí. De hecho, hay autores que cada área de las matemáticas, sobre todo para que los alumnos entiendan más, clasifican y dicen, en todas las áreas de las matemáticas lo que tienes son objetos, lo que tienes es una noción de equivalencia entre ellos, de lo que significa igualdad, y una función que transforma objetos de este tipo en objetos del mismo. Y eso es todas las áreas de las matemáticas. Vale. Si sabes muchas matemáticas tiene sentido esto. Por ejemplo, en álgebra los objetos son las estructuras algebraicas, la igualdad son los isomorfismos y las funciones son los homeomorfismos en general. Eso por si alguien sabe. En álgebra lineal los objetos son los espacios vectoriales, la igualdad es de nuevo el isomorfismo y las funciones entre ellos son las aplicaciones lineales. O sea, en todas las matemáticas tú tienes objetos, igualdades e isomorfismo. O sea, aquí, volviendo a la demostración, la idea es que los textos, las demostraciones matemáticas y las proposiciones son infinito numerable. Yo puedo hacer una lista. Entonces, imagínate, vamos a considerar lo que decía Gödel, P sea un predicado natural unario. ¿Unario? Sí. Predicado natural unario. Esto en lógica de primer orden lo que significa es que es una propiedad sobre un número natural, Sí. y unario es que es solo una propiedad. Por ejemplo, Vale. un ejemplo, P de n es par. Es un predicado natural unario. Es un predicado que se puede verificar para cada número natural. Por ejemplo, P de 2 es cierto, P de 3 es falso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son los predicados naturales unarios? Son textos. ¿Y los textos qué son? Infinito numerable. Infinito de los números naturales. ¿Y qué pasa con el infinito de los números naturales? Que si los predicados naturales unarios, o sea, las proposiciones sobre números naturales, son numerables, entonces yo las puedo ordenar. La primera proposición se llama P1. La segunda proposición se llama P2. La tercera proposición se llama P3, etc. Entonces, por ejemplo, igual P1 de 3 es falso, pero P1 de 4 es verdadero. Pues imagínate que P1 es n es un número cuadrado. Y P2 es n sin par. Claro, porque cada P es un predicado distinto o Sí, es un predicado distinto. Es un predicado distinto. Sí, Vale. o sea pero que los predicados son textos, y los textos hemos visto que es infinito del orden de los naturales. Entonces yo puedo hacer una lista que contenga todos los predicados. Entonces, por ejemplo, los axiomas o ¿cómo era? Lo de... Volviendo a la geometría euclídea, Los postulados, axiomas. los postulados serían, por ejemplo, 1P1, 2P2. A ver, aquí no podrían serlo porque son textos al final, pero aquí estamos considerando solo predicados naturales unarios, es decir, estos son proposiciones sobre los números naturales. Vale. Del tipo n es par, n es primo, n divide a un número, n divide a 4, cosas de estas, ¿sabes? Son predicados que son o bien ciertos o bien falsos para cada número natural. Sí. Y ahora yo voy a poner un predicado más. Voy a poner un predicado Q. Y el predicado Q es el predicado natural unario P de n es falso para n. O sea, mentira, perdón, me he rayado. Q es
o sea, Q es una cosa que se verifica para cada número natural. O sea, por ejemplo, P1 puede ser n es par. Y P2 puede ser n es primo. Y P3 puede ser n es igual a 2m al cubo más 6 para algún... Y P2 m podría natural. contradecir a P1. En plan, P1 es n es par. P2 podría ser n es impar. Sí, lo que pasa es que P1 es cierto para 2, para 4, para 6... Y P2 para 2, para 4, para 6 es falso. Es cierto para 1, para 3 y para 5. O sea, ten en cuenta que estos son predicados. Entonces, su veracidad o falsedad depende de cuál sea n. Y los puedes evaluar. Por ejemplo, aquí P1 de 2 es cierto. Y sé que esta no es la notación estándar en lógica, pero me da igual. P1 de 3 es falso. Por ejemplo. Como dijo mi profesor de lógica, el nombre no hace la cosa. Exacto. Sí. Nosotros en mates tampoco usamos T y F para verdad y falso, pero da igual. Entonces voy a hacer un nuevo predicado, que es el predicado Pn de n es indemostrable. Entonces, por ejemplo, Q de 1 es P1 de 1 es indemostrable. Pues P1 de 1 en este ejemplo es 1 es par, que es falso. O sea, obviamente eso es demostrable. O sea, es falso, punto. Puedes demostrar que es falso. ¿Qué pasa? Que Q es una propiedad que depende de un número natural. Para cada número natural existe el enésimo predicado, porque los predicados son del infinito de n, y el enésimo predicado de n es o cierto o falso. Entonces es o demostrable si puedo ver que es cierto o falso, o indemostrable si no. Entonces, ¿qué pasa? Que Q también es un predicado natural lunario. Entonces Q está en esta lista. Entonces existe algún J natural tal que Q es igual a P de J. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se rompen las cosas. Si Q es cierto, ¿qué pasa? ¿Qué es Q? Q es P de J. Entonces Q lo que dice es el predicado PJ de J es indemostrable. Fíjate que he conseguido. He demostrado que siempre hay un predicado autorreferencial. Autorreferencial. Claro, P de J es Q. Y Q lo que quiere decir es el predicado P de N es indemostrable. Entonces, ¿qué es P de J? PJ es... Pero claro, al ser autorreferencial, esto lo hablamos ayer. Sí, con la paradoja de Russell. También Con el la problema paradoja de la de- paradoja de Russell también es que es autorreferencial. Claro. El predicado PJ de J es indemostrable. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una proposición autorreferencial. Sí. P de J es el predicado, PJ del número J es indemostrable. Vale, esto se relacionado con lo de los conjuntos. A ver, podría, pero no Si el necesariamente. conjunto es autorreferencia, ¿cómo es? Claro, en la paradoja de Russell, si el conjunto se autorreferencia como... O sea, el conjunto de todos los conjuntos que se contienen a sí que no se contienen a sí mismos. Sí. Claro, ese conjunto puede ser miembro de ese propio conjunto de conjuntos, porque es autorreferencial. Claro. Y cuando consideras qué pasa si es o no es cuando se rompe la paradoja. Pues aquí, ¿qué pasa? Que con este análisis, Gödel lo que demuestra es que todo sistema axiomático contiene a los números naturales, Sí. como los predicados naturales unarios son del mismo infinito que los naturales, pues por este análisis contienen mínimo una proposición autorreferencial, un predicado que se hace referencia a sí mismo. Que es un predicado que lo que dice es yo mismo soy indemostrable. Entonces, ¿qué ocurre? Dos cosas. Si PJ de J es cierto, PJ de J lo que dice es el predicado, o sea, el predicado Pn de n es cierto, perdón, aquí. Entonces, ¿qué es PJ de J? PJ de J es el predicado PJ de J es indemostrable. Imagínate que es cierto. Entonces, si es cierto, entonces es indemostrable, porque eso es lo que dice. Entonces existe predicado indemostrable.
existe un predicado indemostrable. ¿Y qué pasa si es falso? Si PJ de J es falso, entonces, si es falso, quiere decir que el predicado PJ de J no es indemostrable. Quiere decir que se puede demostrar, pero es falso. Si se puede demostrar algo falso, entonces las matemáticas no son consistentes. Entonces las matemáticas no son consistentes. Y esto está muy sucio, pero lo enseño por si Estoy pensando en los sofistas. En los sofistas. Hostia. Pero esa es la demostración, y esto es lógicamente, o sea, la demostración que da él es más completa, más justificada, más larga. Pero esto lógicamente, o sea, es robusto. Efectivamente esto demuestra que las matemáticas o bien son consistentes, o sea, o bien son completas. Es decir, que si son consistentes, seguro que hay algo que no se puede demostrar. Y eso es tochísimo. Porque ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo, hoy en día, ahora los matemáticos tienen menos fe en las cosas. Porque por ejemplo hay una... Menos fe. En el sentido de que, mira, está la conjetura de Collatz. Es una conjetura que parece simple, pero que les cuesta mucho demostrarla. Claro, cuando llevan 100 años o así, intentando demostrar algo y no pueden, dicen, hostia, a ver si esta es una de esas indemostrables que de los axiomas no se puede demostrar. Y por miles de años que nos tenemos intentándolo, igual no se puede demostrar. Igual no vale la pena intentar este problema. Por otra parte, luego otros como el último teorema de Fermat, que después de Fermat. Sí. Después de 300 años, un tío en la década de los 90, Andrew Wiles, lo resolvió. El de Fermat. El último teorema de Fermat, sí. Entonces, claro, a veces las cosas que son muy complicadas y que llevan siglos sin ser resueltas, dices, hostia, pues igual es que era una de los indemostrables, que nos dice Twitter. Claro, es que las matemáticas son limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te dije antes del axioma de elección, que no sabían si meterlo o no. Gödel demostró que no se puede demostrar que es cierto. Otro tío en los 60 demostró que no se puede demostrar que es falso. Y luego demostró que ese axioma no depende de los otros axiomas. Entonces, no es demostrable. No está en ZF. Entonces, si quieres que sea cierto, lo tienes que asumir como axioma. Si no, pues no lo asumes. Y los axiomas de la teoría de conjuntos junto al de elección, que es independiente, se llaman axiomas ZFC. Pero entonces uno demostró que sí, luego llegó otro que demostró que no. O sea, uno demostró que no se podía demostrar que sí. Y otro demostró que no se podía demostrar que no. Ah, vale, entonces no es contradictorio tampoco. No es contradictorio. Es que no se puede demostrar con los que existen. Luego otro tío demostró otra cosa más tocha. Pero espera, ¿es contradictorio o no es contradictorio? No, porque otro tío lo que demostró es que existen modelos axiomáticos que contienen la ZF, ¿Sí? donde ese axioma es falso. Y que existen otros otros sistemas modelos axiomáticos que contienen la ZF, donde ese axioma es cierto. O sea que depende de qué axiomas extra incluyas, pero con esos axiomas no es ni cierto, o sea, no se puede saber si es ni cierto ni falso. Y está demostrado que no se puede saber. Sí, está demostrado que no se puede saber. Dado que ni sí ni no. Este tío inició una revolución porque ahora a veces hay... Joder, es que esto es muy tocho, es que esto Sí. implica muchas cosas. Hay veces que con algunos resultados chungos en matemáticas hay gente que se pone, en lugar de a demostrar si son ciertos o falsos, primero se ponen a demostrar si se puede demostrar que son ciertos o falsos. Porque si no estás perdiendo el tiempo, claro. No, claro. Buah, esto es tochísimo. Sí, es tochísimo, que con axiomas finitos nunca se puede demostrar todo. Siempre hay cosas que... Vale, la conclusión sería esta entonces. La para conclusión este es tema. esta. Sí. Vale, tremenda conclusión. Hacemos una pausa. Te dije que era tocha. Es tochísima, muy buena. Hacemos una pausa para pedir otra y pasamos a los siguientes temas. Vale. ¿Te parece? Sí. Vale. Bueno, por una cuestión de logística, Sí. vamos a continuar con Parmenides otro día y con los siguientes temas que vamos a tratar. Sí. Así que nada, nos tenemos que Para ir. hacerlo en 2 tandas ahí. Claro, ya con esto nos quedan aproximadamente unas 2 horas, que ya es bastante Es contenido. bastante. Así que bueno, se puede complementar con el siguiente vídeo que hagamos
y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que no soy vuestro enemigo y poco más. Un saludo, dadle a like, suscribíos y nada, espero que os haya servido para aprender bastante.